¿sí? Nosotros tenemos un compromiso, una responsabilidad delante de Dios, es cierto, ¿sí? Y una responsabilidad, como todos las tenemos, ¿sí? Al que más se le ha dado, más se le pedirá también, lo sabemos porque dice su palabra. Pero hermanos, cada uno tiene una relación con el Señor. Cada persona tiene una relación diferente con el Señor. Nosotros podemos tener distintos compañeros de trabajo y con algunos tenemos más afinidad que con otros, ¿sí? Con personas tenemos más afinidad que con otros. Pero con el Señor nosotros tenemos que tener demasiada afinidad. Y no tenemos que estar esperando muchas veces que el pastor o alguien de la iglesia exhorte, ¿sí? O cuando vamos a un consejo, sí. Hoy también decía esa palabra, comentaban la palabra Luis, que nosotros sabemos, debemos ser hacedores de su palabra y sabemos cuando estamos actuando equivocadamente, sabemos cuando somos soberbios, orgullosos, cuando maldecimos. Nosotros sabemos lo que está mal. Hoy ya llegamos a un punto en que al conocer su palabra nos muestra lo que realmente somos y conocemos lo que el Señor espera de nosotros y lo que Él quiere y anhela. Y muchas veces estamos esperando a que el pastor nos diga, lo cual no está mal, está perfecto, pero yo los aliento a que verdaderamente tengamos una relación, un vínculo, ¿sí? Un vínculo con el Señor. Nosotros apenas sabemos que está mal, el Señor nos conoce, el pastor no. Y cuando está rota nuestra relación con el Señor, yo creo que debería nacer un deseo del corazón de cada uno de restablecer ese vínculo rápidamente. ¿Sí? Rápidamente. Así que eso es lo que me quedé pensando toda la semana. Y también ahora cuando hablaba Luis que debemos ser hacedores, ¿sí? Debemos cambiar, hermanos. Es difícil, pero debemos cambiar. Es con sus fuerzas, no es con las nuestras. Es con su poder, no con el nuestro. Es con su palabra, no con las nuestras. El poder radica en su palabra y a nosotros nos guía, nos alimenta, ¿sí? Nos nutre. Hoy decía el pastor Alejo, una vez por semana es suficiente. Le pregunto, cada uno se contestará, ¿es suficiente una vez por semana? ¿Es suficiente 2, 3, 4, 5? Todos los días, una sola vez por día, es suficiente. La palabra dice que debemos no solamente pensar en la palabra todo el día, sino que debemos, conocerla, sino que debemos meditar en ella todo el día. Todas nuestras acciones deben ser pasados por el tamiz de la palabra. Todos nuestros pensamientos deben seguir la misma acción. Y no es para ser agradable ni al pastor, ni al hermano, ni a la hermana, ni al jefe, hoy vamos a hablar de eso, sino a Dios. Nuestro vínculo, nuestra relación es con el Señor. ¿Sí? Y a mi esposa y esposo, no, nuestro vínculo es con Él, el que todo lo sabe, el que no puede ser burlado, el que nos da la fuerza, el que nos prepara, el que nos alienta, el que nos levanta, nuestro Señor. Así de grande nuestro Señor. Así que, bueno, hermanos, eso, y quería compartir también algo que leyó Luis. Yo siempre, no digo yo siempre, sino que la palabra dice que los mandamientos del Señor no son gravosos. Pero acá en el Salmo 19:8 dice, los mandamientos de Jehová son rectos. No varían, no podemos irnos para acá ni para allá, son rectos, hermanos. Pero ¿qué pasa? Nos alegra el corazón. Esa rectitud que primero nos sacude es la que luego nos alegra, ¿sí? Cuando encontramos y hallamos en Él la fuerza, su fuerza para que nosotros hagamos. Él nos da todo, hermanos. Nosotros debemos poner, decía también el pastor Alejo, esa gana, ese deseo,
Sigue afirmando lo que hablaba Luis, que cuando veamos que debemos cambiar, pongamos esfuerzo para cambiar realmente. ¿Sí? Pongamos esfuerzo para que nuestra vida sea guiada por su palabra. Nosotros muchas veces decíamos Espíritu, guíame, y sabemos que la palabra de Dios es Espíritu y es vida, y su palabra nos guía. Bueno, hermanos, vamos a orar y vamos a compartir, como decía en la invitación, 1 de Timoteo, capítulo 6, versículos 1 y 2. Así que, Padre Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este momento, Padre. Tú sí que eres bueno. Te damos gracias, Señor, por tener esta oportunidad de reunirnos, Señor, sin que nadie nos persiga, Señor, de encontrar deleite en tu palabra, Señor, de encontrarnos para que tú nos des paz y tranquilidad, para que tú nos des instrucción, para que tú nos renueves, Señor, renueves esas fuerzas, ese anhelo, para que nos ayudes, Padre Santo, a mantenernos firmes, Señor, en tu palabra, para que hoy cuando escuchemos, Señor, quite toda distracción, Señor, quite todo aquello, Señor, que nos pueda llevar a desviar nuestra atención de tu palabra, Señor, y ayúdanos, Padre Santo, a que podamos entenderla, que tu palabra nos esté ministrando nuestros corazones, Señor, que como esa espada de doble filo, Señor, no solamente llegue hasta el fondo, Señor, sino que nos ayudes a cambiar, Padre, a poner en práctica, a ser verdaderos hacedores, Señor. Te pido, Padre Santo, que uses mi vida, Señor, para que tu palabra hoy cuando la exprese, Señor, pueda quedar claro en los corazones de mis hermanos y podamos, Señor, obedecerla, Padre Santo, y meditar en ella. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, la palabra de Dios dice en el capítulo 6 de 1 de Timoteo, versículos 1 y 2, dice: todos los que estén bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Amén. Qué versículos controversiales, ¿no? Qué versículos difíciles, ¿sí? Yo titulé esta prédica, ¿sí?, porque es una palabra para los siervos, pero también nos muestra que hay un propósito mayor y nosotros también somos siervos, hermanos. ¿Sí? Veíamos en los capítulos anteriores que como Pablo le hablaba a Timoteo respecto de cómo tratar a las personas dentro de la iglesia, a las viudas, a las ancianas, a los jóvenes, ¿sí?, a las jóvenes, y también el respeto, la honra, la manera en que debía reprender, pero también a la vez proteger a los ancianos, ¿sí? Y ahora en esta parte, en estos dos versículos, porque en este capítulo 6 hay muchas partes dentro de ese mismo capítulo que vamos a ir disfrutando ahora desmenuzadamente, habla de cómo debe comportarse los siervos, ¿sí? Y le habla específicamente a los siervos, aquellos esclavos cristianos, ¿sí? En la sociedad romana, dice que en la sociedad romana era muy común, ¿sí?, esta esclavitud. Dice que había aproximadamente 60 millones de esclavos, ¿sí? Acuérdense que era un imperio que estaba esparcido por todo el Mediterráneo, Europa, Asia, África, ¿sí?, y que iban tomando tierras. Entonces cada prisionero iba siendo esclavizado, pero a su vez, como era una sociedad que tenía esa forma de comportarse,
¿sí? Mucha gente, los nacidos de esclavos, quedaban como esclavos de los dueños. Había mucha gente que pasaba necesidades, que pasaban hambre y preferían ponerse al servicio, esclavizarse al servicio de las personas, ¿sí? Para no quedar desamparados. Y también, por razones económicas, ¿sí? Así que, y esto se puede ver en diferentes cartas de Pablo, en Efesios, ¿sí? En Gálatas, en Colosenses, y en Corintios también, ¿sí? Entonces, esta iglesia tenía un problema con los esclavos, con los siervos, ¿sí? Y no con los amos, porque acá, fíjense, vimos en estos dos versículos que no habla de los amos, ¿sí? Así que, bueno, vamos ahí en el primer versículo, dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, ¿sí? Y acá vemos que todos los que están bajo el yugo de esclavitud, ¿sí? La palabra que se utilizaba acá era la palabra doulos, que era esclavos, ¿sí? Y ya hoy por hoy está olvidado la esclavitud ya está abolida en el mundo, ¿sí? Pero también mucho hacía hincapié a aquellas personas que servían en la casa de otros, que trabajaban para otros, ¿sí? Y acá pasaba algo muy controversial, que aquellas personas que estaban esclavizadas, ¿sí? Que estaban al servicio o bajo sumisión a otros, a sus amos, estaban teniendo problemas porque habían conocido la gracia de Dios, ¿sí? Habían sido libertados. Pero fíjense que el problema residía en que, bueno, soy libre, ¿sí? Pero sigo siendo esclavo. Soy libre en el Señor, pero yo tengo que obedecer. O sea, realmente no soy libre. Y también encontraron esa libertad que tenían como iglesia, pero no dejaban de ser esclavos, ¿sí? Y debían respetarles y servirle a los amos, ¿sí? La enseñanza que se daba de la iglesia no era que se rebele, sino que se sujete a sus amos. Entonces, fíjese que esta esclavitud existía desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Y justamente había amos y amos, había amos que daban, como les decía, el sustento, vestían, se ocupaban, trataban bien a sus esclavos, ¿sí? Pero había amos que los oprimían, que los maltrataban o destrataban, ¿sí? Que hasta incluso por determinadas faltas o pecados le quitaban la vida a esas personas, ¿sí? Los maltrataban. Pero la palabra de Dios siempre nos muestra que Jesucristo, que el Señor, que Dios siempre estuvo con los oprimidos, ¿sí? Podemos ver en el Nuevo y en el Antiguo Testamento que Él estuvo siempre a favor de los cautivos. Con esto también que se entienda que Él no estaba a favor de esta esclavitud, a favor del maltrato, ¿sí? Pero que Él dice su palabra en Lucas 4, si buscan ahí, en el versículo 18. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró a la sinagoga y empezó a hablar? Creo que era una de las primeras veces que el Señor entraba a la sinagoga. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad de los cautivos, ¿sí? Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Sí? Señor no se olvidó de esto. Él tenía bien presente. Y ustedes dicen, bueno, pero pastor, ahora no estamos pasando por esclavitud. ¿Sí? Algunos me hacen así. Pero
Y puede ser que es cierto que la situación que hoy no estemos pasando por esclavitud, pero puede ser que la situación que uno esté pasando pueda ser angustiosa, abusiva, sofocante, como si fuese la de un esclavo, ¿sí? Pero hoy, luego del llamado del Señor, luego de que estamos acá todos juntos y encontramos o hallamos gozo, nadie vino por obligación, hermanos, acá. Si venimos acá porque realmente encontramos un gozo en estar en este lugar, en venir a escuchar su voz, ¿sí? Somos llamados a un propósito mayor. Cuando nosotros nos damos cuenta que en la situación que estemos, ¿sí?, somos llamados a un propósito mayor que podemos observar hoy, ¿sí?, en la realidad que vivimos. Y esto porque esta leve tribulación momentánea, ¿sí?, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, dice la palabra de Dios. Y este es el mensaje que también estaba dándole Pablo a los hermanos, ¿sí?, aquellos esclavos que estaban sometidos a sus amos. No les decía que se rebelen, que se sujeten, ¿sí?, y que obedezcan, que honren al Señor a través de honrar a sus amos. También en 1 Corintios capítulo 7, ¿se acuerdan que habla? Acá comienza a hablar del matrimonio, de las mujeres, de los hombres, de las obligaciones del matrimonio, ¿sí?, de los matrimonios. Aquellos que son circuncisos y no circuncisos. Dice en el versículo 17, dice, cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en las iglesias. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Qué es ser circunciso? ¿Fue llamado alguno que siendo incircunciso no se circuncide? La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado que fue llamado, en él se quede. Y ustedes ahí van a decir, bueno, ¿y acá dónde habla de lo que me está hablando, pastor? Continuamos. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Acá le dice, si fueras llamado siendo esclavo, no tengas problema. Parecería medio como pesado, diciéndote, che, bueno, estás sirviendo, estás siendo oprimido, estás siendo hostigado por tu empleador, por tu dueño, no te dé problema. ¿Sí? Pero también si puedes, procura, ¿sí?, liberarte, procura, si alguien puede pagar el precio o juntar para pagar el precio de tu liberación en aquel momento, ¿sí?, el ser libre tenía un precio. Nosotros somos libres también por un precio, y un precio demasiado alto, el cual ninguno hubiese podido juntar, acumular a lo largo de varias vidas, si el Señor nos diese la oportunidad. Es un precio de sangre, un precio de cruz, hermanos, y por eso debemos vivir agradecidos al Señor. Y dice ahí más adelante, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre es esclavo de Cristo. Por precio fuiste comprado. No hagáis esclavos de los hombres, no volvamos, hermanos. Nosotros por precio fuimos comprados. Hemos sido liberados. El Señor nos ha dado vida a través de su Espíritu. Estábamos muertos en delitos y pecados, y si el poder de Él, de su Espíritu, no actuara en nuestra vida, nosotros seguiríamos no solamente igual, sino peor. Y hoy encontramos gozo en escuchar, deleite, en vivir su palabra. Hoy debemos darle gracias. ¿Cómo no ser agradecidos? Muchas veces nos cuesta ser agradecidos, nos cuesta gozarnos en la situación en la que estamos.
Por eso es necesario recordar de dónde venimos, lo que éramos y lo que es nuestro Señor, conocerlo. Conocerlo ¿por qué? Conocerlo ¿por qué? Porque cuando nosotros conocemos a nuestro Señor, sabemos que entendemos que Él es soberano, que Él obra en nuestra vida como Él quiere, no como nosotros queremos. Y ahí en el 24 dice: cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Y cuando decía que tampoco Pablo aprobaba todas estas barbaridades que se cometían a los esclavos, ¿sí? Sino que él quería demostrar a estas personas que estaban sufriendo, ¿sí?, cómo tenían la posibilidad de obedecer y honrar a Dios en cualquiera sea la situación que esté atravesando. Y es lo que nosotros también debemos entender, hermano, que no hay un peor esclavo o una mayor esclavitud que la del pecado. Por eso es que Pablo le decía que no le dé cuidado. Y acá quiero citar una frase de John MacArthur que decía: la libertad cristiana no se fundamenta en escapar al servicio, sino en que realicemos un cambio de señores. ¿Sí? Esa es nuestra libertad. Ahí en Romanos 6, 22 y 23 dice: más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así que esta palabra nos llega a demostrar que realmente nunca somos libres. O somos esclavos de Dios, del Señor, o somos esclavos del enemigo. Y le estoy diciendo esclavos, ni siervos, esclavos. Pero cuando uno comienza a amar al Señor, comienza a amar sus mandamientos y no son gravosos. Empezamos a caminar en una senda cada vez más estrecha, y cada vez más estrecha, pero gozosos, ¿sí? De que cada vez ¿por qué se hace más estrecha? Porque cada vez que profundizamos más la Escritura, ¿sí?, vemos que cada vez es más difícil y más angosto es el camino. Porque dice la palabra también que es ancha la puerta que lleva a la perdición. Y nosotros debemos ajustarnos a caminar correctamente, a confiar en esa soberanía. Nosotros pensamos y creemos que por ser cristianos, ¿sí?, o al ser hijos de Dios, no debemos sufrir. Y Jesús se desposó, siendo Dios, se despojó de toda deidad para morir por nosotros. Primeramente sufriendo, y luego su muerte fue de cruz. Y nosotros nos quejamos o preguntamos dónde está Dios en esos momentos de necesidad, de angustia, de opresión. Y la verdad que lo que debemos preguntarnos es dónde está nuestra fe y nuestra confianza en nuestro Señor soberano. Ahora estamos viviendo para un plan mayor al que tenemos o pudimos haber tenido antes de llegar a los caminos, ¿sí?, del Señor. Antes tenía cada uno unos planes para su vida diferentes, eran los mejores. Hoy el Señor nos ha cambiado y nos ha hecho partícipes de un plan mayor, de un propósito mayor con nuestras vidas. Ese plan es eterno, ¿sí?, en el cual cada creyente de cada siglo, de cada era, está ahí aportando al plan maestro. El plan maestro de Dios, confiando en Dios, sabiendo que Él tiene el control y la potestad, ¿sí? Y cuando confiamos en Él, sabemos que nosotros
siendo malos, podemos dar buenas dádivas, cuanto más nuestro Señor. Ahí radica nuestra confianza. Y fíjense también, podemos ir a Jeremías 29. Que habla también de lo mismo, ¿sí? Habla de la opresión, habla de cómo el Señor desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Dios siempre estuvo a favor de los oprimidos y siempre está en control. Por ejemplo, Jeremías 29, ahí en el versículo, ¿se acuerda que esta era la carta que Jeremías daba a los cautivos, al pueblo cautivo de Israel, que iba a ser llevado a Babilonia por Nabucodonosor, y en el versículo 4 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificar casas y habitarlas, y plantar huertos y comer del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas. Y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad, la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis paz vosotros. Entonces el Señor le decía, bueno, van a ser afligidos, van a ser oprimidos, ¿sí? Y cuando la gente le decía, seguramente dice, no, va a terminar, él le decía, vayan a ese lugar, prepárense, pónganse cómodos, planten huertos, tengan muchos hijos, denle el marido a sus hijas, esposos a sus hijas, esposas a sus hijos, ¿sí? Y quédense ahí y oren. Dice, rogad por ella a Jehová por la paz, porque la paz de ese lugar le va a traer paz a ustedes. Él no hablaba de que le iba a quitar de esa opresión, sino que debían ponerse cómodos. En el versículo 10, porque nosotros siempre vemos, siempre escuchamos esto y nos parece, nos es familiar escuchar el versículo 11, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Sí? Siempre escuchamos eso. Y nunca entendemos el contexto. ¿Sí? El contexto de lo que el Señor le estaba diciendo, que iban a ser llevados cautivos, ¿sí? Que iban a ser oprimidos, que había una disciplina que el pueblo debía soportar, pero que debían ponerse cómodos y que debían confiar. Porque ahí en el 10 da el propósito y dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, y para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Así que el Señor tenía un plan. No era casualidad, no había un plan B, tenía un propósito. También podemos ver eso en el Antiguo Testamento con la vida de José. ¿Cuántas veces José fue
maltratado, ¿sí? Fue vendido por sus hermanos, intentaron matarlo, no se animaron, lo vendieron sus hermanos, ¿sí? Y después cuando ya pensaba, lo compraron, ¿sí? Fue esclavo, halló gracia en su amo, ¿sí? Y lo puso al cuidado de todo. Y después fue acusado por la mujer de su amo, ¿sí? Que tuvo que salir corriendo porque él era fiel a su amo, era un buen siervo. Y la mujer quería abusar de él, entonces salió corriendo. Y ahí dijo, bueno, ¿qué más me pudo pasar? Fui vendido como esclavo, no, ahora fue preso. Y hallaron gracia en él y lo pusieron a gobernar, ¿sí? Lo pusieron como un vicegobernador casi al frente de todo, estaba en el segundo de Faraón. Y ahí en Génesis, ¿sí? 50, capítulo 20, versículo 20, perdón, Génesis capítulo 50, versículo 20, ¿sí? Él comienza, él entiende, él podría estar guardando mucho rencor a sus hermanos, a su familia, podría estar totalmente airado y tenía la oportunidad para vengarse ya que sus hermanos cayeron y él no se había dado a conocer hasta el momento, y cuando conocieron hizo traer a su padre a ese lugar. Y entonces, en ese momento, cuando después fallece su padre, sus hermanos creen que bueno, que acá que José iba a tomar venganza. Como ya no estaba más su padre, él iba a vengarse de sus hermanos. Y ahí en el 20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré y vosotros a vuestros hijos. Así los consoló y les habló el corazón. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Ese es el camino de la cruz, ¿sí? Cuando estamos pasando por ese momento que es insostenible, pero que Dios lo encamina a bien. Ese es el momento en que podemos darle gloria a Dios, ¿sí? ¿Y para qué? Para mantener vida a muchos pueblos. Un plan eterno ocurrió con la vida de este hombre, de José. Un plan eterno en el cual le había dicho, esa promesa que había dicho Jehová, ¿sí? A Abraham, que le dijo, de a ti haré una gran nación. Y ahí, a partir de ese momento, ¿sí? Se comenzó a formar el pueblo de Israel. Así que, y ahí utilizó la vida de un hombre, pero primero tuvo que afligirlo, primero tuvo que hacerle pasar por diferentes situaciones, ¿sí? Tuvo que probar su fe, su confianza en el Señor. Y después continúa, volvamos a 1 de Timoteo, el 6, continúa hablando y dice, los que están bajo el yugo, ¿sí? El yugo de esclavitud o cualquier otro yugo, ¿sí? Puede ser angustia, dolor. Tenemos que abrazar la cruz y creer realmente lo que estábamos hablando hoy, que Él no tiene un plan B, que hay un propósito. Y probablemente, ¿sí? Tengamos otros planes o queremos que las cosas se den de otra manera, pero nuestro Señor es soberano y Él obra en nuestras vidas para su gloria, pero también para nuestro beneficio. Hoy hablaban de que también mucha gente predica a un Dios de que cuando venían los caminos del Señor se acaba el sufrimiento, se acaba la desidia, se termina el dolor, y ese no es el Dios que nosotros predicamos desde acá, ¿sí? El Dios que predicamos es este Dios, el cual tiene propósitos con nuestras vidas, y de Él es tanto el querer como el hacer,
Yo no puedo declarar, yo no puedo decretar, yo no puedo establecer, o mejor dicho, sí puedo, pero no tiene sentido, hermanos. No tiene poder, porque el Señor obra en nuestra vida como Él quiere y tiene misericordia del que quiere tener. Pero hay algo que nosotros debemos confiar. Yo también hablaba, Luis, de confiar en sus promesas. Y dice su palabra que para aquellos que aman al Señor, aquellos que abrazan la cruz, todas las cosas les ayudan a bien. Él es el soberano, Él puede hacer de mi vida como quiere. Y nosotros, ¿cómo podemos llegar a vivir piadosamente si no confiamos en Él? Si no confiamos en esta verdad. Por eso les recomiendo, hermano, en una recomendación que lo conozcamos, que aprendamos a conocer de Dios, para tratar de entender su voluntad o de simplemente hacerla, entendiendo que sus planes son perfectos. Seguro ninguno de acá está pasando por esclavitud o está viviendo en esa condición. Pero la pregunta sería, ¿no? ¿Cómo debemos actuar con el jefe, patrón, empleador? ¿Cómo comportarnos en esa condición? Y dice la palabra que debemos comportarnos tratar a nuestros amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y la doctrina, no sean blasfemados. Así que hay algo que nosotros debemos pensar constantemente para intentando de hacer un análisis o para que nos sea más fácil. Porque nosotros siempre, a nuestro jefe, a las personas que están por arriba de nosotros, siempre, nuestra carne es más fuerte. Y siempre pensamos que no saben nada, que no sabemos cómo llegó ahí. Seguro que es un acomodado. Veo muchas risas, así que yo creo que están asintiendo en lo que uno cree, ¿sí? Y no soy el único que pensaba eso, por lo tanto. Entonces, si nosotros realmente pensamos y tratásemos a esas personas que hoy servimos, ¿sí? Ténganla por dignos de todo honor, dice la palabra. No que sean dignos de honor. Si nosotros hiciéramos el ejercicio y tratáramos a nuestros jefes, empleadores, como dignos de todo honor, nos sería incluso más fácil para nosotros para poder realizar nuestras tareas diarias, para poder cumplir con nuestros trabajos y para ser eficientes en lo que tenemos que hacer. También dice su palabra que nosotros no debemos tener un mayor concepto de nosotros. Debemos ser humildes, hermanos. Y cuando nosotros pensamos así en nuestros jefes, de las personas que hoy nos están dando trabajo, porque esa es la realidad, nos están dando la oportunidad de trabajar, o si uno trabaja para el Estado, son las personas que están en ese lugar y nos están dirigiendo, ¿sí? Nos va a ser más fácil. Nos va a ser más fácil respetarlos. Nos va a ser más fácil actuar. Y también nos va a ser más fácil confiar en el Señor. Porque sabemos que todas las personas que son de autoridad están puestas por Dios. Cuando nosotros renegamos contra Él mismo. Así que, si no nos consideramos superiores a los demás, hacemos también que el nombre del Señor no sea blasfemado y su doctrina, ¿sí? Si nosotros en nuestros trabajos todo el tiempo le estamos poniendo un pero, todo el tiempo estamos rezongando y hablando mal de las personas que nos dirigen, realmente nuestros compañeros de trabajo van a mirar y van a decir, mirá el cristiano ese, mirá lo que le enseñan en la iglesia. Mirá
el Hijo de Dios. Los que hablan, ¿no?, que son cristianos, porque hay gente que se mantiene oculta para que eso no sea llevado a prueba. ¿Sí? Pero muchas veces pasa eso, hermano. Nos cuesta. ¿Sí? Nos cuesta. Y cuando nosotros actuamos mal, ¿sí?, la gente sabe, hermano, cuando nosotros decimos que somos seguidores de Cristo, ¿sí?, rápidamente ponen, lo hemos dicho, lo hemos visto, hemos hablado con hermanos, y ponen los ojos en nosotros y están esperando a ver dónde nos vamos a equivocar, dónde vamos a actuar, cuando nos hablan mal, cómo vamos a reaccionar. Porque nosotros no somos perfectos, ¿sí? Pero nosotros seguimos a un Dios que es soberano, ¿sí? Nos identificamos con Cristo. Somos embajadores, dice su palabra. Y eso lo saben hasta los no creyentes. Y nos convertimos en representantes de Cristo en la tierra. Y por lo tanto, todo lo que hagamos, bueno o malo, va a afectar a su imagen, a la imagen que estamos reflejando de Cristo como creyentes. Nosotros debemos dar testimonio de Cristo en cualquier lugar, sin miedo. Tampoco creyendo que somos mejores que el resto. Muchas veces como cristianos hemos escuchado hasta, bueno, estos son mundanos, dejale porque esto, ¿qué saben? ¿Sí? Y no, hermanos, nosotros no debemos tener mayor estima de nosotros. ¿Sí? Debemos dar testimonio en cualquier lugar, sin miedos, pero no sentirnos mejores que el resto. No somos mejores que los no creyentes, hermano. Realmente no somos mejores que los no creyentes. Pero nosotros, sí, estamos representando a alguien. Estamos representando a Cristo, hermano. Parece pesado, parece una carga, es un compromiso. Pero no lo veamos así, sino que tomémoslo como la posibilidad de que nosotros podemos dar gloria a nuestro Señor con nuestra vida y con nuestro trabajo también. Es una oportunidad para glorificar su nombre. Y esto probablemente es lo que estaba pasando en Éfeso. Los esclavos tenían que entender lo que son ahora en Cristo. Si un esclavo creyente aceptara la voluntad de Dios, debería aceptar la voluntad de Dios, así sea seguir siendo esclavo. No solo podría cumplir sus labores con respeto y esperanza, sino que lo haría para la gloria de Dios y para que el nombre de Dios sea exaltado. Y eso es lo que estaba Pablo hablándole a Timoteo, para que hable a la iglesia, para que exhorte. Y vamos al versículo 2 que dice: y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Y los que tienen amos creyentes, ahí en la primera parte, para un esclavo era seguramente más fácil servir a alguien que no era creyente, ¿sí? A alguien que no conoce a Jesús, ¿sí? Y por eso esperaba que ese esclavo trabaje tan duro. Pero si el amo fuera cristiano o se convirtiera en cristiano, el esclavo pudiera pensar: mi hermano no debería, pero ya no somos más, no es más mi jefe, ya no somos más. Hay un vínculo, hay una relación, somos hermanos en Cristo. Y por eso el esclavo podría esperar que ese jefe, que ese amo, no quisiera que este esclavo trabajara tan duro. Porque ¿dónde si no, cómo le va a mostrar el amor de Cristo? ¿Sí? Y además, tal vez pensaba que iba a ser favorecido por sobre todos los otros esclavos, ¿sí? Al ser hermano.
de su amo. Porque él también era cristiano. Era hermanito, ya no somos más, no hay nada no hay una rivalidad. Pero esto es algo que tenemos que llevarnos hoy también a nuestras casas, y es importante, y es un verdadero error usar el cristianismo, hermanos, para nuestro beneficio, tratando de lograr un trato especial o sacar ventaja. Hay muchos ejemplos, hermanos. Yo la otra vez, hace un tiempo, hablaba con una hermana de otra iglesia, y me decía, ella tiene negocio, me decía que no quiere tomar a gente de su iglesia. Por esto, hermano, porque se abusan. Usan el nombre del Señor para beneficio, para sacar provecho, para trabajar menos y menos duro. Y el Señor no nos manda a que nosotros utilicemos su nombre para nuestro beneficio. Nos olvidamos que hay muchas relaciones, ¿sí?, que el Señor establece y que exige sujeción. En la familia, en la iglesia, en el trabajo. Nos olvidamos, hermanos, que la igualdad de Jesús no elimina el orden de autoridad de Dios. No utilicemos, no caigamos en este error. Hay mucha gente cristiana que utiliza, manipula a las personas, manipula su palabra, y después son los que hacen blasfemar el nombre del Señor y su doctrina. Porque hay hermanos que no conocen al Señor, ¿sí? Y miran y dicen, mirá esta cristiana, así están todos, así son los hijos de Dios. Mirá lo que dicen en la iglesia, mirá el estudio bíblico, lo que les trae. Nosotros debemos actuar y caminar y hacer todas las cosas como si fuesen para el Señor. Nosotros todos somos siervos, hoy hablábamos de que debemos saber a quién estamos sirviendo nomás. No merecemos un trato especial. Y si alguno cree que merece un trato especial por ser cristiano, yo le preguntaría cómo fue tratado Jesús. Su pueblo le dio la espalda, ¿sí? Fue burlado, fue escupido, fue golpeado, maltratado. ¿Realmente creen que a nosotros nos van a tratar distinto? ¿Realmente creen que nosotros merecemos otro trato? Tampoco quiero decir con esto que es una vida de sufrimiento y que toda opresión, maltrato y abuso no debemos denunciar. El abuso, hermano, hay que denunciarlo. Que se encargue la justicia, no soportemos abuso. Pero sí debemos entender como cristianos, como empleados, como siervos, que debemos sujetarnos a la autoridad y debemos servirle como si fuese a Dios mismo que estamos sirviendo. No somos príncipes y princesas y por eso todo el mundo se tiene que postrar a nuestros pies. Ahí va el Hijo de Cristo, ahí va el Hijo de Dios. No, hermano, no hacemos de esa forma. Debemos ser verdaderos ejemplos. Es lo que Pablo también le decía, sé ejemplo. Sé ejemplo de creyente. Y el que realmente quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, dice Mateo capítulo 20, versículo 26. Nuestro anhelo, hermano, tiene que ser glorificar a Dios en la situación que estemos. Y muchas veces también lo podemos hacer desde la aflicción y el dolor. Y ahí continúa diciendo, no tengamos el menos por ser hermanos, sino sirvanles mejor. Podemos imaginar, ¿no?, en la cabeza de ese esclavo diciendo, este es mi hermano, ¿sí? Somos iguales ante Dios.
No tiene derecho a decirme, a tratarme como quiere, a decirme qué hacer, cuándo venir, en qué horario retirarme. Al contrario, Pablo le dice que aquellos que son creyentes, el primer versículo era para los amos que no creían en el Señor, este segundo versículo que a los amos que son creyentes hay que servirle mejor. ¿Por qué? Entendiendo que Dios ha dado gracia en él y que es un hijo de Dios y que es amado por el Señor. Al igual que el servidor, al igual que el siervo. Bajo este principio los esclavos no eran libres de menospreciar a sus amos por esperar que trabajen y que trabajen duro. Al contrario, el esclavo debería estar aún más dedicado a trabajar porque servía a un hermano. Nunca deberíamos esperar un trato especial porque nuestro jefe, supervisor, la persona que esté a cargo nuestro sea un cristiano, sino que debería ser una motivación para trabajar más duro, ¿no? Finalmente, dice, esto enseña y exhorta. Esta es una enseñanza muy importante en el mundo antiguo, donde los esclavos eran tratados de forma muy diferente dependiendo del amo, que es lo que les decía hoy. Algunas veces había racismo intenso y odio entre esclavos y amos. ¿Sí? Fíjense que de esto también habló no solamente Pablo, Pedro, varios han hablado de esto, pero no llamaron a una revolución violenta en contra de la institución y de la esclavitud. Sin embargo, a través del Evangelio y del amor que hay en el Evangelio, destruyeron efectivamente las claves, ¿sí? Las bases de la esclavitud. El racismo, la codicia, el odio de clases, e hicieron posible una civilización sin esclavitud. La iglesia misma era el lugar donde se manifestaba eso, donde podía llegar un amo, ¿sí?, al lugar donde un anciano era un siervo, era su esclavo. Y el amo debería someterse al liderazgo espiritual del esclavo. Semejante pensamiento radical era una ofensa para muchos, pero glorificaba a Dios y eventualmente destruyó la esclavitud. Solamente a través de poner en práctica la palabra de Dios, realmente rompemos las estructuras del mundo, donde algunas personas creen que por ser amos, ¿sí?, da derecho a tratar como quieren a sus dependientes, y algunos son cristianos. Y muchos esclavos, que es lo que habla acá, y eso debemos, no, hermanos. Pensamos, ¿sí?, muchos siervos. Pensamos o utilizan a nuestro Señor como excusa, a nuestro Señor como pantalla, a nuestro Señor para manipular, para mentir, para desobedecer. Y finalmente, hermanos, acá quiero dejarles algo. Quiero que vayan a Marcos, capítulo 10, versículo 45. Yo creo que también era esto lo que Pablo quería dejar a la iglesia en Éfeso, hablar a Timoteo. Entender que había un propósito mayor, no importa la situación, no importa las circunstancias. Dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir
y para dar su vida en rescate por muchos. Seguramente hoy no podés ver todo el panorama de lo que Dios está haciendo con tu vida, con mi vida, con nuestras vidas. Hoy no podemos apreciar todo lo que el Señor está haciendo. Pero seguramente estaremos formando parte del plan de Dios y tu vida está sirviendo para el rescate de muchos. Ahí donde te encuentres, en la aflicción, en el dolor, en el sufrimiento. No el rescate de muchos como lo hizo Jesús, ¿no? Nuestra sangre no sirve para nada, no tiene poder. Pero hay algo que tenemos que estar seguros y tranquilos de su soberanía y confiados. Y que Dios te puede usar o te debe estar usando. Quizás tal vez no lo podemos ver, pero debemos estar confiados en que Él es soberano. Y ahí donde nos puso es donde Él se va a glorificar en nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Por tu palabra, Señor, que penetra como espada de doble filo, Padre. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que al llegar a nuestro hogar, Señor, sigamos meditando en ella, Señor. Al levantarnos, Padre, de la siesta también, sigamos pensando en ella, Señor. De noche y de día sea nuestro meditar. Que realmente encontremos un gozo, Señor. Y un poder preciado en escudriñar tu palabra, Señor. En poder comprenderla, en poder entenderla, en poder utilizarla, Señor, para que tú seas a través de tu palabra quien nos ríe toda la escritura, Señor. Quien nos lleva a toda la verdad, quien nos muestre, nos revele, nos exhorte, nos capacite, nos alivie, Señor, y nos dé nuevas fuerzas, Padre Santo. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que nos ayude, Señor, a vencer nuestra carne, a disciplinarnos, Padre, con tu palabra, Señor, a disciplinarnos con ella, Señor, a sujetarnos a ella, a hacer tu voluntad, a ser siervos buenos, Señor, siervos fieles, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, necesitamos de ti, Padre Todopoderoso. Sin ti es imposible vivir, sin tu palabra, sin tu corrección, sin tu disciplina, Señor. Es difícil caminar, Señor. Te necesitamos en todo tiempo y en todo momento, Señor. Porque somos siervos inútiles. Pero queremos servir de utilidad, Señor. Queremos caminar contigo. Ayúdanos, Señor. Enséñanos, Señor. Capacítanos, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús también te quiero pedir por todo